Jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más de técnicas de comunicación escrita. El día de hoy vamos a hablar acerca de la creatividad escrita. Cuando nosotros escribimos o realizamos una composición, nosotros vamos a dejar volar toda nuestra imaginación y plasmarla en un papel. ¿Por qué? Porque vamos a escribir todo lo que nosotros podamos pensar, crear y lo vamos a adecuar ese texto de la manera más bonita y más creativa que podamos. Sin embargo, otros utilizan también la creatividad escrita en el tipo de letras, en el tamaño, en los colores, en la forma de dar un enunciado, hacen de que el texto sea mucho más interesante. Si ustedes ven ahorita la imagen de los diferentes diarios, ¿qué podemos encontrar entre ellos? Cada diario tiene diferente tipo de letras, tiene diferente fondo, los colores, su presentación de cada uno es totalmente diferente del otro, ¿no? Son colores que utilizan, el tamaño de la letra, el tipo de letra. Esa es la creatividad que han utilizado para plasmar el contenido, ¿no? Algunos le ponen imágenes llamativas, otros solamente texto. Entonces, ¿qué es lo que hace llamativo a un texto? Cuando tú encuentras un texto y solo encuentras las letras, tú solamente lees todo el texto y a veces te da sueño, te aburres, especialmente las personas que no fomentan la lectura. Ahora, si tú ves un texto que cuando tú lees, por más que sea puras letras, encuentras algo interesante, te llama la atención y quieres seguir escuchando, quieres seguir leyendo. ¿Por qué? Porque al leer tú te vas a ir imaginando el escenario y el contexto de todo lo que está escrito, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando leemos y no encontramos una coherencia o vemos que no hay creatividad al momento de elaborar ese texto, simplemente te da aburrimiento, te da sueño y no tienes ganas de leer. Entonces, una composición es una parte de la comunicación escrita que necesita mucha creatividad. Por ejemplo, un poema tiene que ser creativo. ¿Por qué? En un poema nosotros encontramos la rima, encontramos la métrica, encontramos prosa, verso, en qué lo vamos a escribir, cómo vamos a escribir. Y en un poema, ¿qué plasmamos? Todas nuestras ideas. En ese momento, si yo les dijera ahorita, escriban un poema o una poesía, vas a empezar a llenar tu cabeza de imaginación y vas a empezar a escribir. Toda esa imaginación que tienes la vas a plasmar. Esa composición la encontramos en los poemas, encontramos en las canciones. Para la letra de una canción te pones a pensar y esas ideas, esa imaginación que tienen, también la plasmas en una letra y luego la cantas, ya le vas dando un ritmo. Entonces, todo eso es la creatividad escrita que nosotros vamos a plasmar. Entonces, la creatividad escrita es muy importante. Profesora, pero a mí de qué me sirve la creatividad escrita, por ejemplo, para mi carrera? Yo voy a ser asistente de gerencia. ¿De qué me sirve la creatividad? Te sirve la creatividad en el momento que tengas que redactar un informe, en el momento que tengas que redactar algún documento. Por ejemplo, si te dicen, a ver, señorita X, quiero que me haga usted un informe sobre lo que se ha trabajado el día de hoy. Entonces ya tú haces el encabezado, todo siguiendo todo el proceso normal y pones, ¿no? El día de hoy, ¿no? Al iniciar las labores normales, empecé con mucha alegría y empecé a hacer esto y empiezas a detallarlo de una manera que dé gusto leerlo y que todo tenga una coherencia, ¿no? Porque si vas a poner, el día de hice, limpié, redacté tantos documentos y luego obedecí. Listo. Si pones cosas puntuales así, simplemente no da ganas de leer un texto, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay documentos que requieren solamente cosas puntuales, pero cuando se trata de una composición, tienes que hacerlo bien creativo. Por ejemplo, en tu trabajo te dicen, envíame una carta
disculpándote que no has podido asistir a una reunión. Entonces tienes que escribir una carta disculpándote o un email, ¿no? Entonces, saber redactar, saber componer, saber expresarse, saber utilizar palabras adecuadas, un vocabulario correcto, ¿ya? Bien, entonces, la composición como parte de esta comunicación escrita lleva mucha creatividad y sensibilidad en sus textos, ya que es la expresión de un trabajo por un individuo para demostrar su manejo, el idioma y el tema, ¿ya? Con que esto se intenta lograr que los estudiantes o todas las personas que realizan esta creatividad escrita desarrollen su imaginación y su creatividad. Es muy importante desarrollar nuestra imaginación, nuestra creatividad. Todas las personas tenemos ese don de ser creativos. Cada persona es diferente de otra y tiene su propia creatividad, su propia imaginación. Entonces, si nosotros no somos creativos, ¿en qué nos basamos? Solamente en lo que dicen los libros. Por ejemplo, si yo les digo, cámbiame un cuento, a ver, pongamos el cuento de Caperucita Roja. Todo el mundo se sabe el cuento de Caperucita Roja, que el lobo, la caperucita, que el camino largo, etc. Ahora, pero si tú quieres cambiar ese cuento de Caperucita en otra versión, y yo sé que de repente lo han escuchado en diferentes versiones, ¿por qué? Porque la creatividad es tan grande que ya le vas aumentando algo más, vas mejorando esas historias. ¿Por qué? Gracias a qué? A la creatividad y la imaginación. Entonces, dejar volar tu imaginación va a ayudar a que tú tengas una composición mucho más real, mucho mejor, ¿no? Imagínate qué bonito sería que tú crees tu propia composición y no tengas que estar copiándote de libros, una parte de un libro, otra parte de otro libro. Entonces se va la idea, ¿no? Ahora dice, ¿cuáles son esas características que tiene la creatividad escrita? La narración. Narrar algo o contar algo de los hechos que te ha pasado, por más que ya haya sucedido, tienes que contar una anécdota, por ejemplo, o escribir esa anécdota, tiene que tener relación y concordancia con todo lo que estás escribiendo, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer una narración, ¿no? En el año tal, había una vez una señora con una hija, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre empezar con las palabras, ¿no? Había una vez. De pronto, luego, utilizar esos conectores de redacción van a ayudar a que nuestro texto sea mucho más claro, más conciso y mejor elaborado. Luego tenemos otra característica que es la reelaboración de las acciones. Cuando tú escribes, primero escribes un borrador. En ese borrador tú lo vuelves a leer y vuelves a buscar si es que hay errores y lo vuelves a reescribir o reelaborar. ¿Para qué? Para ir mejorando ese texto. La creatividad es muy importante y la subjetividad. La interpretación que le das a un texto, sobre todo los signos de admiración, interrogación, le van a dar esa emoción o ese estilo personal para que pueda entenderlo el lector o el receptor. Entonces, últimamente se ha dejado atrás la tendencia del análisis y la lógica por medio de trabajos escritos en los colegios, de repente en educación secundaria, ¿no? No solo en educación secundaria, sino que muchos lugares, ahora con lo que el avance de la tecnología, todos los trabajos los hacen en computadora. Ya no escriben a mano. Antiguamente los trabajos se escribía de manera manual y bueno, todo lo que escribías se te quedaba grabado. Sin embargo, hoy en día te dicen elabora o redacta un texto. ¿Qué haces tú? Vas a Google, buscas un texto, lo copias, lo pegas en tu hoja de Google. Ya está, profesor. Y eso no es trabajo. ¿Para quién es el mal? ¿El mal es para el docente o el mal es para ti? El mal es para ti. El docente ya aprendió, ya lo aplicó, ya practicó todo. Pero tú, si no sabes redactar un documento,
créeme que cuando vayas a trabajar no vas a saber ni dónde estás parado. Y eso está muy mal, porque para eso estás estudiando, para poder, como dice, analizar, escribir y componer los textos, y no engañes al profesor, porque a quien te estás engañando es a ti mismo, ¿sí? Entonces, es muy importante que ustedes practiquen la escritura. Textos cortos, al menos si vas a escribir en la computadora, está bien, pero deja volar tu imaginación, escríbelo tú. Tú deja volar esa imaginación. Tiene que ser una creación tuya, ¿ya? Entonces, muchos han reemplazado esos trabajos escritos dándole mayor importancia a otras áreas. Entonces, en el caso de la metodología escrita, ayuda a desarrollar mejor el lenguaje. Cuando tú escribes y escribes sin faltas ortográficas, ayuda a mejorar nuestro lenguaje que se está perdiendo por el uso de bastante tecnología, ¿no? En las redes sociales ya hemos hablado también cómo es que utilizan o recortan las palabras, dañando así nuestro idioma. Ahora, en una narración, el emisor, que es la persona que va a dar el mensaje, relata hechos pasados. Esos hechos que va relatando son de repente anécdotas, vivencias, experiencias que ha tenido a lo largo de su formación y que lo quiere plasmar ahí en esa idea. Entonces, algunas veces se ve afectada, ya que se suele utilizar la subjetividad y esto distorsiona la realidad de los hechos. Al ser percibida de una forma personal y ser contada desde un punto de vista que muchas veces hay incongruencias con hechos verdaderos. Si bien es cierto, todas las historias que a veces cuentan los autores se basan en hechos reales, pero no todo es real al 100%. Siempre le ponen algo más de imaginación, algo ficticio, para darle mayor énfasis y también despierten un poco más la curiosidad del lector. ¿Ya? Entonces, esta narración y esta composición siempre debe ser creativa. Dejen volar su imaginación, sean ustedes mismos quien va a escribir algo, ¿no? Como por ejemplo Mariano Melgar, cuando escribe su poema Oda al autor del mar, cuando él escribe ese poema, él se inspiró en la profundidad del océano, ¿no? O sea, cuando se fue, Mariano Melgar lo iban a enviar a Lima, y antes fue para irse a Lima tenían que ir por Camaná, el puerto de Quilca, y recién enviaban a Lima, ¿no? Entonces, en esos puertos, cuando llegó él al puerto y vio el océano Pacífico, o sea, miró el mar, él se había emocionado tanto que decidió escribir su obra Oda al autor del mar, que fue toda la imaginación que él tuvo. Entonces, nosotros, si utilizamos nuestra imaginación, vamos a dejarla volar y vamos a redactar muy buenas composiciones. ¿Por qué? Porque es nuestra imaginación, es nuestra inspiración. Para escribir, uno debe de estar inspirado. Y cuando ustedes van a realizar una redacción, una composición, en su trabajo, por ejemplo, ustedes como asistente de gerencia, el gerente te dice, no tengo tiempo, prepárame un discurso. Escríbeme un discurso que voy a leerlo. ¿Qué discurso? ¿Mm? Tienen que saber preparar un discurso, ¿no? Un discurso de agradecimiento. Buenas noches, buenos días, distinguida concurrencia. El día de hoy estamos aquí reunidos por tal motivo. Quiero agradecer al señor tal, por la invitación y preparar todo un discurso de acuerdo a eso. Ahora, un discurso por el Día de la Madre, ya entonces dirás, ¿no? El valor de una madre es esto y empezarás a explayarte utilizando esa imaginación que tú tienes. Entonces, la imaginación es muy importante y la redacción o la importancia de las técnicas de comunicación escrita es muy importante en todas las carreras. En todas las carreras se necesita tener una buena redacción escrita. Entonces, veamos también cómo es entonces la composición de textos. Cuando nosotros hablamos de una composición de textos, vas a componerme un texto. Ah, ya, voy a componer un texto. ¿Quién va a componer? El emisor, porque es el que va a emitir el mensaje.
Entonces va a empezar como un relato personal, luego va a ir aumentándole unas cositas más, de hechos que ocurrieron, anécdotas, y va a ir mejorando ese texto. Entonces, la composición se va a ir mejorando a medida que se va revisando el trabajo o el formato. Entonces, en una composición el emisor elabora el relato como guste. Este es personal, así que no hay un proceso determinado para hacerlo así. Si hay varias personas involucradas en un hecho, se verán varios relatos, todos los diferentes uno del otro. O sea, si hacemos un relato de manera grupal, cada uno tiene diferentes ideas y cada uno va a relatar cosas diferentes, cosas distintas, porque no todos tenemos la misma imaginación. X no tiene la misma imaginación que y Y no tiene la misma imaginación que Z, Z no tiene la misma imaginación que A, y así sucesivamente. Entonces, eh, todos tienen diferentes relatos, unos diferentes del otro, pero la misma finalidad, ¿no? Cumplir con el objetivo de plasmar un relato. Entonces, cada uno empieza de diferente forma. Si yo te digo, hazme un relato acerca de tus vacaciones, y tú vas a empezar, ¿no? Llegó el día de mis vacaciones y decidí hacer esto. De repente todos tienen la misma idea, hablar de sus vacaciones, pero cada quien va a relatar de manera diferente, de manera distinta. ¿Por qué? Porque son situaciones diferentes. Entonces, la creatividad en esta parte es muy importante porque de esta depende que el relato sea entendible y envuelva a los receptores. Si tú cuentas una historia muy bonita, muy llamativa, vas a captar la atención del receptor, en este caso del lector. El lector al leer, se va a quedar emocionado y va a querer seguir leyendo hasta saber a dónde va a llegar, ¿verdad? Entonces, siempre la creatividad, a veces hay cosas que son reales y hechos que también, como les dije, son ficticios. En el caso de los relatos escritos, depende de que los lectores se sientan atraídos, no pierdan el interés de un momento a otro. Siempre tiene que estar interesado. Si tú empiezas a escribir, ¿no? Imagínate, yo cierro mis ojos y me imagino que estoy estoy viajando. A ver, un ratito. Bien, entonces es muy importante que todos los lectores estén pues atraídos, contentos. Y como les venía diciendo, ¿no? Si yo cierro mis ojos ahorita y me pongo a imaginar que estoy en un paisaje, en un campo, y en ese momento yo quiero escribir lo que estoy imaginando y escribiré, pues, ¿no? Hoy me encuentro sentada en un campo donde los pajaritos cantan y etcétera, etcétera, y empezaré a dejar volar mi imaginación de acuerdo al lugar que estoy imaginando. Pero si de repente estoy imaginando y viene alguien y me interrumpe, ¡prá! Se me va la imaginación, ya no sé qué voy a escribir. Entonces el lector, cuando vaya a leer, se va a quedar también, pues, ¿dónde me quedé? ¿No? Entonces uno cuando escribe tiene que estar inspirado y concentrado. De la misma manera, cuando ustedes preparan un discurso, tienen que estar bien concentrados a la hora de preparar ese discurso para saber qué es lo que van a decir, a quién te vas a dirigir y sobre todo si es un discurso que vas a agradecer de repente a autoridades, saber los nombres de las autoridades y qué cargo tienen para evitar de repente confusiones, ¿ya? Esa parte hay que tener bastante cuidado. Ahora, es muy importante tomar mucha atención a lo sucedido o el tema en el que se va a abordar. Tomar apuntes, realizarlo en un borrador, volverlo a revisar y si es posible 2 o 3 revisadas hasta que quede bien. Cuando ya te vuelvas más experto en escribir o hacer las composiciones, ya no vas a necesitar de mucha revisión, ¿no? Basta con una revisión y listo. Un ejemplo de la composición es la editorial de diarios. Los diarios, cuando redactan esas composiciones, sus columnas de editorial, noticias, etcétera, tienen que saber redactar. Entonces ya ellos al ganar experiencia ya saben cómo redactar un documento, una noticia. Entonces
saben cómo componer y redactar. Si yo les dijera ahora a ustedes, a ver, redáctenme una invitación de repente, ¿no? Invitando a que todos se incluyan en el grupo de Macón. Entonces ustedes van a realizar, ¿no?, una composición. El grupo Macón alberga estudiantes de la más alta calidad educativa, ofreciéndole un servicio adecuado. Ya empezarán ustedes a describir para convencer al cliente, ¿no? Entonces, para eso ya ustedes harán primero un borrador, luego lo revisarán y así sucesivamente. Entonces, en la composición editorial de los diarios, día a día el director del diario o el columnista hace una composición de texto de una actividad que ha acontecido y lo revisa y lo vuelve a revisar. ¿Por qué? Porque esos documentos van impresos y al ser impresos tiene que estar bien. Si no, imagínense cuántas personas leerían con errores dicho documento. Muchas, ¿verdad? Entonces, así que jóvenes, a dejar a volar esa imaginación y preparar de repente un discurso o de repente para redactar un documento, una carta, una solicitud, muchas cosas, saber utilizar la imaginación, la creatividad y sobre todo respetar las faltas ortográficas. No me voy a cansar de repetirles eso, de respetar las faltas ortográficas, porque es algo que se está perdiendo bastante. Las faltas ortográficas, muchos no respetan las comas, no respetan los puntos, los signos de admiración, los signos de interrogación, las mayúsculas. Hay que tener bastante cuidado. ¿Bien? Ok, jóvenes, espero que les haya gustado esta primera parte. Cualquier duda o consulta, me avisan. Muchas gracias.